Hermanos, bienvenidos para juntos estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando libro por libro y también capítulo por capítulo. Y hoy nos toca estudiar el capítulo 4 del libro de Jueces. Recuerden que Israel vivió 350 años o 400 años de inestabilidad espiritual. Se la llama una época cíclica. Hacían lo bueno, luego hacían lo malo, largamente hacían lo malo, y entonces Dios les mandaba pruebas, tribulaciones. En medio de las pruebas y tribulaciones se volvían a Dios, entonces Dios les enviaba un libertador, venía un tiempo de paz y luego otra vez volvían al pecado. Y eso podemos ver en Jueces, el capítulo 3, este patrón que se repite y se repite. Dice 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Como lo olvidaron, dice el verso 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Sufrieron. Y en su sufrimiento, en su dolor, dice el verso 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Vino el Espíritu de Dios sobre este Otoniel y dio a Israel gran libertad. Pero ven el verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hacían un pequeño tiempo lo bueno y otra vez lo malo. Se arrepentían, Dios les enviaba un libertador, venía la paz y otra vez volvían a sus delitos y pecados. Eso dice, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, en el verso 12, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y en su sufrimiento, verso 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó ahora un segundo juez, un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y este hombre dio muerte a Eglón, rey de Moab. Israel tuvo una gran victoria. Pero luego que el gobernador o el juez moría, volvían atrás. Dice la última parte del verso 30, y reposó la tierra con Ahod 80 años, con Otoniel 40 años, y les levantó un tercer juez en el 31. Después de él, esto es de Ahod, fue Samgar, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y entonces Dios levantó una jueza, y de esa jueza queremos hablar en el capítulo 4, esto es Débora, que su nombre significa abeja, y como todos conocemos, la abeja produce miel, porque Débora era dulce para lo bueno, pero un aguijón para lo malo. Y así también debe ser nuestra vida, dulce para lo bueno, apertura para lo bueno, pero negación absoluta para lo malo. El tema para el capítulo 4 es la liberación de Israel
por medio de siervos valientes y obedientes. Por lo menos aquí se habla de 3 valientes. Primero, la valiente Débora. Segundo, el valiente Barak. Y tercero, la valiente Jael. Pero también todo el ejército de 10,000 que peleó contra Jabín, rey de Canaán. Este capítulo 4 lo vamos a estudiar en 5 partes. La primera parte se encuentra en los versículos 1 al 3. La opresión de Canaán y el clamor de Israel. Se repite el ciclo, se repite el patrón. Dice 4, 1 al 3. Después de la muerte de Ahot y también de este Samgar, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Miren cómo se repite esa palabra, volvieron. En el verso 7 dice, volvieron a hacer lo malo, se olvidaron de Dios. En el 12, volvieron a hacer lo malo. En el 4:1, volvieron a hacer lo malo. Hermanos, ¿por qué somos así? La naturaleza caída todavía en nosotros. Y Jehová los vendió, quiere decir los entregó en mano de Jabín, rey de Canaán. Ese Canaán era un pueblo al que debían haber expulsado los israelitas, pero no lo hicieron. Como no los arrojaron, entonces se convirtieron en aguijones para Israel, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel, en el sufrimiento, clamaron a Jehová, porque aquel Jabín, el rey de Canaán, con su comandante en jefe Sísara, dice, porque aquel tenía 900 carros herrados. Herrado significa carros de hierro. Realmente ese ejército de Jabín era un ejército indestructible. Y el pueblo de Israel no tenía el armamento sofisticado que sí tenía Jabín. Hermanos queridos, sin la ayuda de Dios, la guerra de Israel contra Jabín era una pelea totalmente segura la derrota para Israel. Había un desbalance total. El ejército de Jabín era muy superior al ejército de Israel. Pero Dios siempre obra así. Más adelante estudiaremos que Gedeón quería ir con un gran ejército, miles, y el Señor solamente quería que vaya con 300, para que sea evidente a todos que la victoria no tenía que ver con Gedeón, sino con el poder de Dios. Y aquí también era un ejército inexpugnable, tenía 900 carros herrados. Dice el verso 3, la última parte, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuánto tiempo? 20 años. Y miren ustedes, 20 años de opresión. Yo me preguntaba al elaborar este estudio, ¿y por qué tuvieron que esperar 20 años para clamar a Dios? Hermanos, ¿por qué no clamamos a Dios cuando comienza la enfermedad? ¿Y por qué no organizamos la vida, tenemos más control de nuestros hijos cuando comienza el desvío? Es más fácil guiarlo a un hijo o una hija cuando se estén caminando en un vicio. ¿Y por qué esperamos que pasen 5 años, 10 años, 20 años?
Hoy alguien me informaba que una persona fue al médico, pero ya el cáncer había tomado lugar de todo su cuerpo, y el médico le dijo a los hijos: 5 años antes tenían que haberlo traído. Entonces, si venía antes, hubiéramos podido combatir esta terrible enfermedad. Pero ya el cáncer había tomado todo su cuerpo. Era demasiado tarde. ¿Por qué esperar 20 años de crueldad? 20 años de opresión. Hermanos, y los que no están reconciliados el uno con el otro, ¿cuánto tiempo van a esperar? Y la pareja que se termina divorciando, comienzan con 1 hora no se hablan, luego un día, luego una noche entera, luego una semana, luego un mes, luego un año y luego años. ¿Y qué están esperando? ¿Cuándo llega el momento de la reconciliación? ¿Vamos a seguir así? Y si tenemos una vida desordenada, ¿cuándo la vamos a arreglar? ¿Y cuándo vamos a cambiar la dieta? ¿O vamos a seguir con las mismas malas costumbres? ¿O vamos a organizar la vida de una manera diferente? ¿Y hasta cuándo gastamos por gastar y no lo hacemos dentro de un presupuesto? ¿Hasta cuándo seguimos consumiéndonos o tomando lo que es de Dios, pero todo le pertenece a Él? ¿Hasta cuándo? Bueno, dice la última parte del verso 3: y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel 20 años. Hermanos queridos, jóvenes y adultos aquí presentes, no esperemos 20 años. Y a los amigos que no conocen a Dios, ¿cuántos años van a esperar? ¿20 años? ¿Y quién tiene aquí la seguridad de vivir 20 años? Yo no tengo la seguridad. Hoy podemos morir. No vale la pena darle tregua al pecado. El pecado hay que confesarlo ya. Ellos tenían que volverse a Dios cada día, pero esperaban 20 años. Eso dice el verso 3. Opresión. El segundo punto: la profetisa y jueza Débora gobernaba Israel. Vemos esto como una acepción. Acuérdense que era el tiempo de los jueces, en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de Jueces, con ese versículo muy triste. Miren, Jueces, el último versículo del capítulo 21, el verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Decimos hoy lo que le da la gana, cada uno. Había libertinaje. Leamos los versículos 4 y 5 y ahí nos vamos a detener un poquito para explicar. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer que dice el capítulo 5, se levantó como madre, Débora. Ya vimos, significa abeja. Profetiza. Una profetisa es una persona, hombre o mujer, que habla las maravillas de Dios. Profetiza, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, uno de los hijos de José. Y los hijos de Israel subían a ella a pedir consejo. Subían a ella a juicio. La Biblia, la palabra de Dios, habla de otras profetisas. Y vamos a buscar en la Biblia estos pasajes, estos textos. María, Éxodo 15, 20. María, la hermana de
Moisés y Aarón. Éxodo 15:20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, ella era una adoradora, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Cuando hubo ese milagro portentoso, el cruce del mar Rojo, entonces cantaron al Señor. Otro texto, otra mujer profetiza, Hulda, segundo libro de Reyes, el capítulo 22, segundo de Reyes, el capítulo 22, y vamos a leer el verso 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, esto es en el tiempo del gran rey Josías, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, así como Débora, mujer de Lapidot, mujer de Salum, hijo de Tieba, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fueron a pedir consejo y recibieron consejo y orientación de la palabra de Dios. Otra profetisa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Ana, la que esperaba, así como Simeón, la venida del Señor. Lucas 2. Busquemos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2 y el verso 36. Lucas 2, 36. Estaba también allí Ana, profetisa. Siempre se dice hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. 7 años de viudez más 84, 91. En ese tiempo se unían en matrimonio 16 años, tenía como 107 años. Y miren, hermanas y hermanos, dice el verso 37, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, ¿con qué? Con ayunos y oraciones. Bien, los que venimos en este horario para orar, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, porque eso es una profetisa, habla de las maravillas de Dios, daba gracias a Dios y hablaba del niño, hablaba del Salvador a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, porque eso es profetizar, hablar las maravillas de Dios. Entonces tenemos ya 3, María, Ana, y tenemos a Hulda, y también Felipe tenía hijas profetizas, las hijas de Felipe. Hechos 21, busquen en sus Biblias, Hechos 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, que alababan a Dios, que adoraban a Dios. Eran 4 profetisas que hablaban las maravillas de Dios. Qué hermoso tener hijos que alaben a Dios y que hablen las maravillas de Dios, que muestren a Cristo en su vida y que hablen de Cristo. Hermanos queridos, ¿dónde están sus hijas?
están hablando las maravillas de Dios. ¿Dónde están nuestras hijas? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Están ellos hablando las maravillas de Dios? Hablaban las maravillas de Dios. Entonces, no era la única profetisa Débora, sino hemos visto tanto en el Antiguo como también en el Nuevo Testamento. La mujer, aquí nosotros vemos en Jueces 4 a Débora sumisa al liderazgo del hombre. La mujer no es el inferior al hombre, ni el hombre superior. Somos iguales, pero con roles diferentes. Veamos unos versículos que hablan de esto. Primero los Corintios 11, 2 al 5. Porque muchos dicen, ¿y por qué Débora? Bueno, era en un tiempo especial. Allí Dios la levantó. Primero los Corintios 11, del verso 2 al 5. Os alabo, dice Pablo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las he entregado. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. Cuando se habla en Timoteo que la mujer esté en silencio, lo que está diciendo es que respete, que oiga con atención a los maestros que Dios pone o a los pastores que Dios pone frente a la iglesia. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios el Padre es cabeza de Cristo, Dios el Hijo. Pero Dios el Hijo no es inferior a Dios el Padre. Porque Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Así también en el matrimonio, el hombre y la mujer uno son. No, ninguno no es superior ni inferior. Sencillamente roles diferentes. Dios puso al hombre como cabeza. Como cabeza no significa como quien manda, como quien tiene dominio. No, sino como quien dirige, como quien guía. Leamos esto en San Juan 5:19. San Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Los hijos aprendimos de nuestros padres y nuestros hijos hoy aprenden de nosotros. Y el Evangelio se predica con el ejemplo. Hermanos queridos, una familia fiel, una pareja de cónyuges, un matrimonio fiel, predique el Evangelio con fuerza. Un hijo obediente, un hijo santo, predique el Evangelio con fuerza. Una chica que se guarda en santidad y en pureza, predica fuerte el Evangelio. Un creyente que no hace trampas, predique el Evangelio. Uno que perdona y ama a su enemigo, predique el Evangelio. El creyente es una persona que no tiene vicios, pero ama aún al enemigo, sino que lo que vea hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo está sujeto al Padre, pero el Hijo no es inferior al Padre. También leamos el capítulo 10 de San Juan y el verso 30.
Porque notaremos que Débora animó a los hombres, animó a un ejército de 10,000, pero animó de manera especial a un hombre llamado Barak para que se ponga al frente del ejército. Ella no se puso al frente del ejército, no. La mujer no se pone al frente del hogar, el hombre está al frente del hogar, él preside y la esposa es la ayuda idónea para él en todo momento, como es también en la Trinidad. 10:30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. El Hijo está sujeto al Padre, pero los dos son uno. La esposa está sujeta a su marido, pero los dos son uno. Cada uno con su rol. Y cuando cada uno cumple con su parte, no hay armonía, sino perfecta armonía. Es una hermosa relación matrimonial. Volvamos al capítulo que nos ocupa este estudio. Jueces, el capítulo 4. Estamos en el segundo punto. Dios permitió que una profetisa y jueza y gobernadora liderara a Israel en esa época de oscuridad. Pero veamos el tercer punto. La obediente Débora comunicó a Barak el mandato de Dios. Qué mujer tan obediente y valiente. Por eso el tema. Ella era obediente y valiente. Y también Barak, por el ánimo que le dio Dios por medio de Débora, se transformó en un hombre valiente y obediente, obediente y valiente. Y veremos más adelante a Jael, obediente y valiente. ¡Qué mujeres! Leamos los versículos 6 al 10. Y ella envió a llamar a Barak. No se puso ella al frente del ejército. No se puso ella al frente del hogar, o al frente de la iglesia, o al frente de un país. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Ahinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, miren cómo le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, Dios te manda, Barak, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres? Está Débora repitiendo literalmente la voz de Dios como profetiza. Lo que Dios le dijo, así se lo está repitiendo. Ve, junta y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y dijo Dios en el verso 7, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Es toda una interrogante. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Una pregunta muy larga que Barak la captó muy bien. Veamos la respuesta de Barak. Era el tiempo cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Los hombres estaban sin ánimo, sin fuerzas, tenían poca esperanza. Y ahí surge la figura de Débora. Y así los hombres nos desalentamos a veces, nos desanimamos. Pero a buena hora Dios maravilloso nos ha dado una esposa que nos anima, que nos extiende la mano y nos levanta. Y ay de la mujer que no haga eso.
Porque una mujer catapulta a su marido o lo sepulta. No lo he leído en ninguna parte. Es un pensamiento que tengo. O lo catapulta o lo sepulta. Y nosotros vemos aquí a Débora catapultando, animando a un hombre llamado Barak para que sea valiente, para que ponga su fe en Dios y se ponga frente al ejército. Hay hombres que no quieren cumplir su rol en la casa, en el hogar. Pero la esposa no tiene que decirle palabras despreciativas ni humillantes, sino animarlo, alentarlo, aconsejarlo, respetarlo. Barak le respondió en el verso 8, vean en su Biblia: si tú fueres conmigo, yo iré. Algunos allí afirman que Barak podía ser el esposo de Débora. No dice el texto. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Barak tenía más confianza en la relación de Débora con Dios que en la confianza de él con Dios. Barak confiaba mucho en la fe que Débora tenía en Dios. Pero Dios quería, por medio del mensaje que le dio a Débora, para que se lo repita, para que se lo comunique a Barak, que él ponga, que aprenda a poner su fe en Dios. Entonces ella le dijo en el verso 9, está bien, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada o de la guerra, de la batalla que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y efectivamente así sucedió. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. ¿Y para qué fue? Para animarlo. Vamos, Barak, porque Dios ha dicho que va a destruir a Jabín. No temas. Pero Débora, ese hombre, tiene 900 carros herrados. No tengas temor. Vamos, Dios te ayuda, yo oro por ti. Y esa es la mujer sabia. Dice, la mujer sabia edifica su casa, y la necia con sus palabras despreciativas, destructivas, destruye su casa. Así que una mujer o edifica o destruye. Y aquí vemos a una mujer edificando, solo con las palabras. Hermanos, ¿cuántos padres ya destruyeron a sus hijos? Principalmente a los varones. La madre le dice al hijo, eres un tonto, eres un torpe, eres un estúpido, eres la oveja negra. Y esas palabras destruyen al niño, al joven, para toda la vida. La madre y el padre están para corregir, para amonestar, para aconsejar, pero de manera muy especial para animar. No para animal, sino para animar. ¿Cómo lo está haciendo aquí Débora con los hombres, con todo un ejército, pero de manera especial a quien Dios puso al frente? Esto es a Barak. Dice el verso 10, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Ahora ese hombre había aprendido ya a poner su fe en Dios. Dios había usado ¿a quién? A una mujer para animar a este general del ejército que estaba con miedo. Dijo, vamos, Barak, Dios está contigo, Dios está con Israel, yo te ayudo, tienes mi apoyo, pero tú te vas a poner al frente. Hermanas y hermanos, los niños y los jóvenes de esta iglesia necesitan palabras de ánimo. Nuestros hijos necesitan palabras de ánimo.
Y escuchen esto, mujeres, los hombres necesitamos palabras de ánimo. Un predicador necesita palabras de ánimo. Un pastor necesita palabras de ánimo. Un estudiante necesita palabras de ánimo. Un militar. Toda persona necesita palabras de ánimo. Pero somos parte de una sociedad muy negativa, una sociedad que critica, una sociedad que habla mal, pero palabras de ánimo. El tercer punto, la obediente Débora comunicó a Barak el mandato de Dios. ¿Y qué hizo? Lo animó, lo catapultó. Y ese hombre se puso al frente. Anímelo para que su esposo se ponga al frente del hogar. Anímelo, diga, vamos, yo te ayudo. No, es que no puedo, hazlo tú. No, vamos, tú puedes hacerlo. Los hombres suelen ser soñadores y la esposa sabia tiene que animar al esposo en ese sueño. La esposa de un pastor debe de animar a su esposo en la visión que tenga su marido como pastor. Ay del pastor que no cuente con la ayuda idónea. Uno de los maestros del seminario que ya murió, sus enseñanzas son imborrables, decía que el éxito o fracaso después de Dios de un pastor depende de la esposa que elija. No toda hermana de la iglesia es apta para ser esposa de pastor. No toda. Dios, entre muchas, escoge a una de manera especial. Debe tener una capacidad muy especial de amar, de aguantar terribles críticas, terribles calumnias. Debe tener un corazón perdonador. No debe ser una mujer resentida. No. Tiene que ser una persona a quien Dios ha escogido y ha capacitado. Porque dura es la tarea. Y en el ministerio toca llorar mucho. Y ahí está el consuelo de Dios y Dios usando a la esposa. Los pastores no lloran. Lloran cuando no hay nadie. A veces en la multitud, en medio de la multitud, nos podemos sentir solitarios. Dios usó a Débora como gobernadora, la obediente Débora, estamos diciendo. En cuarto lugar, la victoria sobrenatural de Israel sobre Jabín, este era rey de Canaán, y su ejército. 11 al 16. Maravilloso. 11. Y Eber-Seneo, estamos 11 al 16. De los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, un hombre, se había levantado en Israel. Los enemigos estaban confiados. No, dice ahí al frente está una mujer. No hay nada que temer. Pero esa mujer, guiada por Dios, había catapultado a un hombre. Recuerdo nuestra hija mayor, cuando era pequeña, una recitación declamó aquí: se necesita un hombre. Y Dios levantó a un hombre. Vinieron pues a Sísara, el capitán del ejército de Canaán, las nuevas de que Barak, hijo de Ahinoam, había subido al monte Tabor. ¿Qué pasa? Que para Israel hubiera sido una gran ventaja, alguna ventaja, la guerra en el monte, porque en la montaña los carros errados no iban a funcionar, ninguno. Pero Dios no permitió que la guerra fuera en la montaña, sino que la guerra fuera en una cancha, en una parte plana, donde esos 900 carros errados podían ser añicos a los 10.000 del ejército de Israel en pocas horas. No permitió
que sea la batalla en el monte. Dice, vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barac, hijo de Ahinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados. Nosotros como país pequeñito, con los pocos tanques de guerras y medios anticuados que tenemos, ¿a quién vamos a enfrentar? No, solamente Dios nos puede librar. Eso sí, Dios puede pelear por nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer? Dios se quería glorificar. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Haroset Goín hasta el arroyo de Sisón. Miren, ahí está la figura de Débora. ¿Qué cualidades tenía Débora? Obediente y valiente. ¿Cómo era Débora? Obediente y valiente. ¿Qué quería hacer de Barac? Un hombre obediente y valiente. Madres, hagan de sus hijos hombres obedientes a Dios y valientes. Hombres que no le temen al trabajo, que no le tienen miedo a la madrugada. No, hombres obedientes y valientes. Ahí aparece la figura de Débora, verso 14. Entonces Débora dijo a Barac, ¿qué era Débora? Una persona que animaba. Levántate, Barac. Vamos, Barac, tú puedes, en el nombre del Señor, porque este es el día en que Jehová ha entregado. Mira, Barac, ya lo ha entregado a Sísara. No le tengas miedo a sus 900 carros herrados y sus miles de soldados. Ya ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿Quién iba delante del ejército? Barac. Los 10,000, ¿quién iba? Jehová. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, la influencia de una mujer? Dios no pone a la mujer al frente, porque su tarea de ayuda idónea tiene tanto valor. Ella está para animar, para ayudar. Ahí está. No ha entregado, no ha salido Jehová delante de ti. Y con esas palabras dice, y Barac, que pensaba pelear en el monte, donde no funcionaban los 900 carros herrados, y Barac, ¿qué hizo? Descendió del monte de Tabor, con dos cualidades. ¿Qué dos cualidades? Obediente y valiente, con valentía. Descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres detrás de él, en pos de él. Maravilloso. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. La batalla no se libró en el terreno rocoso, no se libró en el monte, en las montañas, no, fue en una cancha. Y allí se vio la maravilla de Dios. En el capítulo 5 nos indica qué fue lo que sucedió. Dios envió a esa cancha, a ese terreno plano, una inundación. Y entonces se hizo un lodazal. ¿Y los carros qué pasó? Se atascaron. Los carros quedaron inhabilitados. Leamos algo de eso en el capítulo 5, versos 4 y 5.
Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron. ¿Qué destilaron? Agua. Y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué pasó, hermanos? Hubo un torrencial aguacero. Y cuando llueve, ¿qué pasa con los cerros? Hubo deslizamientos de tierra. Y toda esa tierra con agua, con lodo, llenó ese valle. Y los carros no funcionaron. Dios dio una gran victoria. Versos 20 y 21. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió, ¿qué cosa? El torrente Sison. Hubo una inundación. El antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Así que Dios quería que la guerra no sea en lo alto, no sea en las montañas, en el terreno rocoso, en los montes, sino en lo plano. Ahí se glorificó. Él mandó esa inundación y los 10,000 hicieron añicos. Hubo una destrucción total, como dice la última parte del verso 16 del capítulo 4. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara, el general del ejército enemigo, huyó. Y veamos el desenlace. Porque Dios le dijo que sería entregado Sísara en mano de mujer. Vean el verso 9. Ella dijo, Débora dijo, está bien, Barak, yo voy contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, en mano de mujer. Ahora leamos la muerte de Sísara en manos de una valiente mujer. Dicen las mujeres son miedosas. Yo no sé de dónde sacan esos pensamientos los hombres. Las mujeres son valientes, muy valientes. Dios las ha hecho valientes, resistentes también a las enfermedades. Dice mi hermana mayor que es médico, ya les he contado esto. Mujer enferma, mujer eterna. Hay mujeres que están como de muerte ya, pero viven 40 años con la enfermedad, 80, 60 años. Y dicen los médicos, hombre enfermo, hombre muerto. Mujer enferma, mujer eterna. La verdad, cuando una hermana me dice como que está de muerte, yo sí me preocupo, pero no mucho. El hombre sí, le viene la enfermedad y de una pasa para la eternidad. Mujer valiente. Dios las ha hecho valientes. Cuando un miembro de la familia está enfermo, ¿quién pasa la noche en vela sin dormir? La mujer. Mientras el hombre duerme y duerme. Pero la mujer allí en vela junto a su marido, a su cónyuge o junto a su hijo o hija o de quien sea. La muerte de Sísara en manos de una mujer. Hermanos, esto es espantoso lo que vamos a leer a continuación. Una madre de familia me estaba leyendo en estos días, me estaba diciendo, pastor, no sé cómo hacer con mis pequeños hijos, si le leo o no le leo esto. Pero esto es poco para lo que se habla más adelante en Jueces. Pero leamos, 17 en adelante. Y Sísara huyó a pie a la tienda de una mujer valiente llamada Jael, mujer de Ceneo. Este Ceneo era el suegro de Moisés. Porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Ceneo.
Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Actuó con hospitalidad, pero tenía un plan. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella no le dio agua, sino leche. Abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda. En aquel tiempo, hermanos, la mujer estaba en una tienda y el marido, el hombre, en otra tienda. Así hay varios textos. Acuérdense que Sara tenía su tienda y las esposas de Jacob tenían su tienda. Y aquí vemos a esta Jael. Su marido estaba en una tienda y Jael, la esposa, en otra tienda. Y vino este malvado hombre, Sísara, a la tienda de ella. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Difícilmente buscarían a un hombre como Sísara en la tienda de una mujer. Pero Jael, mujer de Heber, qué valiente, tomó una estaca de la tienda. ¿Eso qué significa? Que las personas que construían la tienda, que armaban la tienda, eran las mujeres. Y esas estacas eran filudas y tomaban un mazo, y para que la tienda no sea arrebatada por el viento, tenían que quedar bien clavadas. Así que Jael le daba la cabeza de la estaca sin ver. Hay los cerrajeros y esos que rompen el hormigón con el cincel, sin ver le dan en la cabeza el cincel. Ustedes y yo no podemos hacer eso. Esta Jael tenía una habilidad para armar la tienda. Así que ella estaba muy acostumbrada, muy ejercitada. Y poniendo un mazo en su mano, dice el 21, el combo se le acercó calladamente y le metió la puntiaguda estaca por las sienes. Así, ¿verdad? Aquí. Le metió la estaca por las sienes y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y así se cumplió lo que Dios dijo por medio de ¿quién? De Débora, en el verso 9. La gloria de la jornada no será tuya, porque en mano de mujer entregará Jehová a Sísara. Verso 22. Y siguiendo Barak a Sísara, Barak, ahora un hombre valiente y obediente, Barak, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Era el único o el último cananita que tenía que buscar. Y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí que Sísara yacía muerto con la estaca por la sien, enclavado en la tierra. Terrible. Así abatió Dios. Qué hermosa conclusión. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Quiénes? Hombres y mujeres obedientes y valientes. Hermanos queridos, ¿qué significa todo esto? El pecado persiste en vivir en nosotros, pero el pecado tiene que ser quitado. La tierra no descansó sino hasta que Jabín fue destruido.
Y no tendremos paz, hermanos, hasta que el pecado sea quitado. Cuando el enemigo fue quitado, vino la paz a Israel. ¿Cuándo volverá la paz a nuestra vida? Cuando el pecado sea quitado. Los amigos que no conocen al Señor no van a tener paz, porque no hay paz para el impío, pero sí permiten que Cristo limpie sus pecados con la sangre que derramó en la cruz. Tendrán paz verdadera y duradera. Y nosotros también, que nos hemos arrepentido, si no confesamos nuestros pecados, no tendremos paz. El pecado tiene que ser quitado. Terminemos leyendo 1 de Juan, el capítulo 1. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. El pecado tiene que ser quitado. El pecado tiene que ser derrotado. Así como Israel, al mando de Barak, con la ayuda de estas nobles mujeres, vencieron al enemigo. Nosotros también hoy. Satanás es nuestro adversario, pero junto a Cristo podemos ser más que vencedores. Así que vamos a ponernos de pie, y los que no conocen al Señor, en este momento lo pueden conocer al Señor. Pueden reconocer que son pecadores y recibir el perdón de sus pecados. Y nosotros, los que ya le conocemos a Él, si hay algún pecado no confesado, tenemos que confesar nuestros pecados, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos al Señor. Amado Dios, siempre nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. Cada vez Israel volvía a pecar, pero cuando eran oprimidos, te clamaban a ti, te pedían auxilio. Tú los oíste y les levantabas un juez, un gobernador, en este caso una gobernadora, a Débora. Entonces tú los oíste y Débora le dio a Barak el mensaje que Dios le había dado y lo animó. Juntó un ejército de 10,000, pero era imposible vencer en el llano a ese enorme ejército con 900 carros herrados. Pero todo tú lo hiciste, Señor. Enviaste una inundación y esos carros quedaron inhabilitados. Y entonces el ejército de Israel, al frente Jehová de los ejércitos, Barak, con el ánimo de Débora, vencieron a sus enemigos, los destruyeron totalmente. Una valiente mujer con un mazo y con una estaca en su mano, dio muerte a Sísara, el general del ejército de Canaán. Israel tuvo una gran victoria y luego de esta victoria vinieron tiempos de paz para que vivamos en paz. Nosotros hoy, el pecado tiene que ser quitado. Amigos queridos, hemos leído también y escuchado que Israel esperó 20 años de opresión, de maltrato, y no buscaban a Dios. ¿Hasta cuándo va a seguir viviendo así, con esa vida que viva? En este momento arrepiéntase, reconozca que merece la muerte
y pídale perdón al Señor por sus pecados. Dígale en oración estas palabras si así usted quiere. Dios Todopoderoso, me acerco a ti por Jesucristo, mi único Salvador. Reconozco que merezco la muerte, pero tú moriste por mí en la cruz. Y pongo en este momento mi fe en ti. Perdóname todos mis pecados. Lávame. Lava las manchas de mi alma con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y séllame con tu Santo Espíritu. Y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy, desde este momento. Muchas gracias por esta salvación tan grande. Y hermanos en la fe, estamos a lo mejor anidando en nuestra vida algún pecado, o estamos sufriendo como Israel, estamos siendo maltratados, o estamos luchando con un pecado que no lo abandonamos. ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a dejar pasar 1 año, 5 años o 20 años como Israel? ¿O nos volvemos en este momento a Dios? En este momento volvámonos a Dios y digámosle: Señor, aquí estoy delante de ti. Te confieso mis pecados, sabiendo que eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Te confieso, Señor, todas mis maldades. Ayúdame a vivir santamente, a vivir una vida agradable delante de ti. Gracias, Señor, porque oyes nuestro ruego, nuestro clamor, nuestra oración. Y oramos, Señor, para que en el hogar cada miembro de la familia cumpla con su rol. El hombre dirigiendo el hogar con el ejemplo, con amor, con ternura, con delicadeza, tratando a su esposa como a vaso más frágil. Y la esposa siendo la perfecta ayuda idónea para su marido, respetando a su marido, animando a su marido. Y animando, Señor, de manera general a los hombres para que cumplan con su rol, formando el carácter de Cristo en nuestros hijos e hijas. Señor, nos volvemos a ti. Gracias por tu palabra que nos ha hablado. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos, y a los que se han conectado con nosotros, que Dios les bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Que el Señor los bendiga.